Es un gran privilegio ser parte de la obra del movimiento misionero mundial. Siempre he declarado, la obra somos nosotros. Amén. La obra, o hablando de la organización Movimiento Misionero Mundial, somos nosotros. Que Dios, por su gracia, por su misericordia, en primer lugar nos salvó y luego hemos sido llamados a este santo ministerio. Es un honor, es un gran privilegio. Antes de entrar a la conferencia que yo quiero compartir en esta hora, ya que nos ha tocado un momento de gran desafío y de mucho compromiso para con Dios y con la sociedad que nos ve, nos observa y está mirando si realmente somos parte de la iglesia de Cristo. Porque simplemente yo soy parte de la iglesia de Cristo. Y luego que vimos este congreso tan extraordinario, lleno de presencia de Dios, uno tiene que darle gracias al Señor, porque una obra que tiene una penetración, un impacto y presencia en 70 países aproximadamente, eso es por la gracia del Señor. Con 50 años de historia, no es para estar en el plano, en el lugar, en el papel que está llevando a cabo la obra del movimiento en este presente. A 50 años no ha habido organización que haya tenido una penetración como ha tenido el movimiento misionero mundial. Damos gloria a Dios por eso. Damos gracias al Señor por ese honor que nos concede en este tiempo presente. Pero también a medida que estamos observando todos estos milagros, beneficios, desarrollo y crecimiento de la iglesia del Señor, en este caso de nuestra organización, también surgen algunas preguntas, más bien preocupaciones, porque es tan grande, tan inmenso el cuerpo de ministros de esta obra, que nosotros no podemos perder lo que hemos aprendido desde el principio. Al oír las últimas noticias de lo lamentable y real que ocurre en el ministerio, eso nos lleva a nosotros a cada día acercarnos más a Dios. Nadie es infalible. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que mantener un testimonio delante de Dios y con nosotros mismos. Yo quiero en esta mañana, amados, compartir un tema acerca de ciclos en el desarrollo de las denominaciones cristianas. Porque hay un ciclo a través de toda la historia del cristianismo. Hay un comportamiento, y usted y yo somos ministros del Señor. No estamos en el aire ni en el cielo, todavía estamos aquí. Por lo tanto, es necesario que podamos ver en esta mañana los ciclos en el desarrollo de las denominaciones cristianas, lo que se llama la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de ciclo, la palabra ciclo es una serie de acciones, acontecimientos o fenómenos que suceden cíclicamente, que se repiten en ese mismo orden. No cambian mucho, los ciclos no cambian. Y cuando observamos la iglesia del Señor, tiene una serie de acciones, de acontecimientos y de fenómenos que transcurren en cierto punto de la línea de tiempo. La iglesia del Señor tiene un nacimiento, tiene un fundador. Hablo de la iglesia del Señor. Sabemos cuál es el fin o la conclusión de la iglesia del Señor.
Pero en esa línea de tiempo, donde se va desarrollando la historia de la humanidad, ahí están las organizaciones, estamos nosotros, y hay acciones, acontecimientos, fenómenos que van a ir transcurriendo cierto tiempo. Y estos ciclos culminan en etapas de crisis graves. Los ciclos en la historia del cristianismo nos da evidencia, conforme a la historia y los análisis que se hace, que esos ciclos, si no se trabaja a tiempo, terminan en etapas de grandes crisis o de graves crisis. La pregunta que me voy a hacer o nos hacemos en esta hora es: ¿está sujeta la iglesia del Señor a la ley de los ciclos? Viéndolo desde la perspectiva espiritual, no debe obedecerla, pero desgraciadamente, si cabe el término, la iglesia del Señor está compuesta por seres imperfectos. El problema no está en la iglesia, el problema radica en aquellos que componemos la iglesia, que somos creyentes arrepentidos, pero seguimos con imperfecciones. Nadie ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Nadie puede tener ese orgullo religioso en el concepto de la santidad, del haberse guardado. Siempre hay pequeñas partículas que mis ojos naturales no pueden ver, pero el Espíritu Santo las conoce. Y el que escudriña los corazones de cada uno de nosotros va a encontrar cosas en nosotros que nos afectan. Para mis ojos, el agua que puedo ver aquí está clara. Para aquellos que conocen la realidad del agua, van a encontrar pequeñas partículas que afectan. Por lo tanto, cuando vemos a la iglesia del Señor, la organización Movimiento Misionero Mundial, tenemos que comprender esta realidad en cuanto a ciclos se refiere, porque no podemos escapar de la historia. No podemos escapar de la historia, y a medida que de esta conferencia, no es un estudio bíblico, es una conferencia porque nosotros cumplimos 50 años. Adorado el nombre del Señor. Cuando vemos el mundo y la vida, todo parece estar sujeto a la ley de los ciclos. En otras palabras, todo evoluciona. Nada luce constante, incambiable o permanente. Todo cambia. Todo lo que vemos va cambiando. Por ejemplo, todos nos damos cuenta del ciclo de la vida. La concepción, el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Es el ciclo de la vida. Y después de todo eso, la muerte. Nuestra teología siempre nos proyectó estar en el reino de los cielos. Esa es nuestra experiencia de fe. Esperamos al Señor, queremos el arrebatamiento, eso es cierto, pero el ciclo de la vida nadie ha podido violentarlo. Un proceso que está ahí constante. Anoche recibimos una palabra extraordinaria, linda, y de la misma manera que vemos etapas en el ciclo de la vida, también lo vemos en las organizaciones. Cuando vemos ciclos en la política y en la economía, hay cambios. Repúblicas, naciones e imperios se levantan, alcanzan su apogeo, declinan, se transforman, otros desaparecen, otros son reemplazados y se sigue repitiendo. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez.
Los ciclos no cambian. Cuando veo las estaciones del tiempo, ciclos, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, vemos ciclos en el clima, días de sol, días de lluvia. Los ciclos no van cambiando. Es más, escuchen bien, aún en la vida y en los ministerios de los siervos de Dios se observan ciclos. Tiempos de poder y producción. Luego viene hay tiempos de poder y de producción. Que escuchamos al pastor que estaba hablando, ese es tiempo de poder, tiempo de producción. Quizás el que lleve mucho tiempo en el ministerio dirá, mira lo que está hablando, pero es que ese es su ciclo, ese es su momento, ese es el momento que él está viviendo. Momentos de poder, de producción. Pero a medida que vamos en este desarrollo ministerial, surgen tiempos de problemas y reveses. No todo es color de rosa. No todo es unción, brinca, salta y alaba. Vienen tiempos de problemas y de reveses. Hay tiempos de fe y de esperanza, pero también vienen tiempos de desorientación y de ocio. Hay tiempos de muchas ilusiones y de nuevos comienzos, pero llegan tiempos de desilusión y dejadez. Son ciclos que no han cambiado. Ahora bien, cuando vemos la evolución de las iglesias, de las denominaciones, y cuando observamos esta realidad, ninguna entidad ha sido estática, ninguna. Todas las entidades van a ir en un proceso, es decir, ninguna entidad es estática, inmovible, inmutable a los cambios. Llegan cambios, pueden ocurrir cambios lentamente, otros vienen de golpe. Hay otros que sufren una metamorfosis, no es otra cosa, un cambio completo. Otros mueren. La historia de 2000 años del cristianismo está repleta de iglesias, de movimientos del pasado que ya no existen. No existen. Hablo de organizaciones, quiero ser claro, la iglesia del Señor siempre ha estado, pero las organizaciones sufren o sufrimos una serie de cambios. Nadie lo puede detener. Cuando vemos que se va evolucionando, algunos conservan lo que han recibido, lo siguen practicando, pero la mayoría, lamentablemente, los cambios son sumamente, se notan, se dan evidencia de esos cambios. Sabiendo y reconociendo que los ciclos están ahí, nosotros como organización que estamos aquí en esta hora, como ministros de Dios, como siervos del Señor, tenemos que analizarnos, porque tenemos un compromiso con Dios y con las ovejas que están allí, que es la generación de relevo que está allí en el Coliseo, y las ovejas que pastoreamos. La pregunta: ¿cuántos años dura el ciclo de vida de una iglesia promedio? Aproximadamente de 70 a 90 años. Según estudios actuales hechos sobre el fenómeno y lo que se ha investigado en el aspecto de la historia, el plazo de tiempo puede ser menos, digamos 40 años o mucho más. Más adelante usted sabrá por qué le traigo la palabra. Porque nosotros tenemos que abrir los ojos a saber dónde estamos como organización. Otros han extendido el lapso de tiempo que ha durado casi 200 años. Comenzando en la historia del cristianismo, hubo un periodo casi de 200 años. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como pueblo de habla hispana? Amados, como iglesia del Señor, como pueblo
que ha guardado y ha recibido una palabra. A medida que vamos a ir viendo esta serie de etapas, van a haber unas posibilidades. Puede ocurrir, después de 50 años puede ocurrir lo siguiente. Puede haber momentos de estancamiento. El estancamiento no inicia en el nacimiento. El estancamiento surge ya siendo adulto. Puede venir el estancamiento, el decaimiento. Otras están sujetas a esa metamorfosis y cambian completamente y se convierten en otra iglesia. Lo vemos, la historia lo ha dado por evidencia. Yo sé que nuestra fe es fuerte y algunos dirán, eso no nos va a pasar a nosotros. Estaremos diciendo, eso lo estaremos repitiendo, pero haga análisis. Mire 50 años atrás. Mire 10 años, vamos a ponerlo en década. Mire 10 años atrás. Cuando yo veo la historia, la iglesia del primer siglo entró en un ciclo de evolución. Y estaban ahí firmes. ¿Qué tenían? La presencia de los apóstoles, la dirección del Espíritu Santo. Estaban ahí. La iglesia en el año 33 estuvo ahí firme. Pero 100 años más tarde ya no era la misma. Entró en etapas de peligros en los siglos. Y durante el siglo II, la iglesia sufrió una transmutación de la magnitud que hoy por hoy estamos viendo, la iglesia apóstata. Hubo un cambio después de 100 años que tuvo una presencia, pero el siglo II, todo el que estudia historia de la iglesia, pensamiento cristiano, el conocer la profundidad, cómo se ha ido desarrollando el cristianismo. Nosotros somos parte de la experiencia, teológicamente hablando, que servimos al único Dios verdadero, el cristianismo. Pero hay otras religiones monoteístas. El judaísmo, el islam son monoteístas, sirven a un solo Dios. Nosotros somos del cristianismo. Siendo del cristianismo, no somos luteranos, no somos metodistas, no somos episcopales. Nosotros somos de teología pentecostal. Y enmarcado en la teología pentecostal somos del movimiento pentecostal. Y del movimiento pentecostal surge una raíz que se llama raíces del pentecostalismo. Somos de un movimiento pentecostal con raíces del pentecostalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento misionero mundial, su teología no es luterana, no es episcopal, no es de otra clase, su teología es pentecostal, con raíces del pentecostalismo, que en el año 1901 comenzó a moverse. Para algunos algo extraño, para nosotros la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Quiero ser claro, amados, porque a 50 años nos va a tocar manejar cómo identificar el conocimiento teológico. El tener conocimiento de las diversas teologías reformadas, teología sistemática, teología bíblica, teología histórica y tantas teologías que hay, amado. Yo tengo que saber quiénes somos nosotros. Porque yo tengo que enseñarle, a mí me enseñaron unas verdades. El hermano Ortiz nos enseñó unas verdades. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver este manual? ¿Quién no lo ha visto? Levante la mano. Muy poco. Se llama Un buen ministro de Jesucristo. Aquí está, amado, todo un curso de capacitación ministerial
Y no estoy negando las diferentes enseñanzas en los diversas experiencias que se adquieren hoy en día. Pero el fundamento de esta obra es precisamente porque el hombre, el movimiento, hago un paréntesis, el movimiento es producto de una visión. El movimiento no es producto de una organización, de una historia, de una estructura, de una organización histórica. Se le llama histórica porque tiene una estructura. El movimiento nace de la visión de un hombre que recibió un trato de Dios y se fue a Cuba y luego llega a Puerto Rico, y en ese propósito de Dios llegó a Colombia. Es necesario. Cuando yo escuchaba y voy a serle honesto y sincero, cada vez que uno de los nuestros cae, a mí me duele el alma. Porque se desprendió un miembro de mi cuerpo. ¿Por qué usted cree que el cirujano tiene que anestesiar todo el cuerpo para sacar lo que está enfermo? Amén. Somos el cuerpo de ministros. Cada vez que alguien, por nuestros descuidos y todas estas cosas que ocurren, vienen estas noticias. Esto no es para ponerse alegre. Esto primero nos alerta. Esto primero nos dice: hay que postrarse delante de Dios. No puedo descuidarme. No podemos descuidarnos. Y luego, porque luego de estar tan metidos, integrados en esta experiencia ministerial, tenga que venir una cirugía mayor. Porque si esa cirugía no se hace, se enferma y se daña todo el cuerpo. Amén. Así que Dios nos ayude a estar sano. Adorado el Señor. Y ahí está ese curso de capacitación. Se los recomiendo, amados. He estudiado en diversos lugares en cuanto a la teología pastoral se refiere. Pero esta obra ha recibido unas buenas enseñanzas. Se nos han enseñado verdades aquí, no nos han engañado, verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Aquí no vino fulano a decirte lo que tenía que hacer. Hemos oído hombres de experiencia que nos han transmitido verdades, que su testimonio es confiable. Nosotros de raíz pentecostal tenemos un problema que los seminaristas no siempre nos han señalado. Ustedes empiezan una conferencia y terminan predicando. Es que yo no soy luterano, metodista, no, y respeto cada organización. Es que somos de Pentecostés o pentecostal o de avivamiento. Adorado el nombre del Señor. En el año 87, porque Dios nos permitió tener a un apóstol en medio nuestro. Todo el que conoce o que es dado a la historia del cristianismo en el siglo pasado no puede perder de vista la presencia de un hombre llamado Luis M. Ortiz, con un apostolado sumamente extraordinario. Y en el año 87, en el congreso que se celebró, él dio diríamos, una serie de estudios y le llamó Ministerios Integrados. No sé cuántos tengan este material, pero vuelva a él, amado, porque cuando él lo declaró en el 87, la gente hablaba y decía: imposible, somos uno. Así decían muchos al principio: somos uno, pero hoy por hoy son unos cuantos. Y hablo de estos dos materiales que tengo a la mano, porque al llegar a los 50 años como organización, yo tengo que estar claro que el momento que me ha tocado vivir es para preservar
diríamos, somos los Gedeón de este tiempo. Preservar el trigo, preservar las verdades, preservar lo que hemos recibido. De aquí en adelante hay que preservar lo que hemos recibido, si no esto puede dañarse. Hablo de la organización. Adorado el nombre del Señor. Así que cuando hablamos de etapas, yo quiero observar 5 etapas de crecimiento y 4 etapas de peligro. Voy a ser bien justo con el tiempo. Tengo el reloj al frente. Adorado el nombre del Señor. Cuando hablamos de etapa, hay 5 etapas de crecimiento. La primera etapa de crecimiento es el establecimiento de la iglesia. Incluso el establecimiento de la organización, porque estas etapas se aplican desde la iglesia, la organización en los países, la organización a nivel internacional. Están ahí. Establecimiento de la iglesia, donde la organización comienza a establecerse, se apoya en las doctrinas, en las prácticas que la distinguen. Por eso es que en tiempos modernos, desde el 1901 para acá, el pentecostalismo se sembró en Latinoamérica. Pentecostalismo no se siembra en Europa ni en los países del Asia. Ellos viven una experiencia de una teología muy amplia, pero cuando ellos mantenían más bien los 4 principios doctrinales: salvación, bautismo, segunda venida de Cristo, se me escapó uno, sanidad. Jesucristo sana, salva, bautiza y viene otra vez. En Cristo están los fundamentos de la iglesia, porque Él es la piedra, Él es el fundamento. Para el siglo XVI comienza un movimiento, se le llamó movimiento de santidad. Wesley, con un movimiento de santidad que comenzó a sacudir las esferas de lo que era un cristianismo que hablaba del Espíritu Santo y todas estas cosas. Pero el movimiento de santidad que se comienza a desarrollar llega a América, a los Estados Unidos. En el 1903 aproximadamente, alguien estudiando la experiencia de Pentecostés, y ahí surge un mover extraordinario. Fue la llenura del poder del Espíritu Santo. Comienza a desarrollarse el pentecostalismo. Es cierto que está un poco distante de estructura, está distante de forma. Usted se va a dar cuenta, el movimiento misionero mundial, al surgir de una visión, no se levanta con una estructura. Porque el pentecostalismo hace énfasis, hacemos énfasis: Jesucristo sana, salva, bautiza, viene otra vez, Él es santo. Se le llama el quinto fundamento de la fe doctrinal, establecido por el movimiento de santidad, los metodistas. Amén. Que a veces, hermano, hay que conocer los ciclos. Los metodistas tenían un concepto de santidad elevado como el que tenemos nosotros ahora. Pero cuando hubo el ciclo y vino la etapa de crisis, hubo un cambio. Y ahí es que surge en las raíces del pentecostalismo, que ante los ojos de los teólogos y de muchos teólogos de pensamiento histórico reformador y todos estos pensamientos, van a ver el pentecostalismo como algo que no tiene estructura, algo que no tiene capacidad o sabiduría, que es un poco desorganizado y un poco
desordenado. Eso es lo que va, esa fue la lucha que tuvo el pentecostalismo, y comienza donde logra establecer raíces el pentecostalismo en Latinoamérica. Lo que comenzó el día de Pentecostés allá en el aposento alto, pasa como declara Ezequiel, esa gloria se fue moviendo. Y le damos gloria a Dios que llegó a Latinoamérica en un escenario de violencia, con una cultura muy marcada, con una manera de pensar, pero ahí llegó el evangelio y se nos comenzó a hablar, no tan solo a hablar, sino a dar evidencia de verdades, de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el movimiento es distinto y diferente, porque somos de raíces del pentecostalismo. Ahora bien, eso no indica, porque hablo de todas estas cosas, unos 15 o 20 años atrás, el conocimiento de la historia del cristianismo, para poderlo alcanzar, yo tenía que ir a las universidades, tenía que buscar la fuente. Hoy está en la internet. Y entra nuestra generación a buscar información, y como hay un descrédito contra el pentecostalismo, ellos comienzan a tener duda de lo que nosotros practicamos. Es más, ya hay pastores que comienzan a tener algunas interrogantes de la teología, sobre todo doctrina del Espíritu Santo. Y hay todo un conocimiento, pero poca experiencia. Porque para esto hay que tener una experiencia con Dios. Así que la primera etapa es el establecimiento. La segunda etapa de crecimiento es crecimiento inicial, el aumento de creyentes, el aumento de congregaciones. La tercera etapa, voy a ir un poco rápido. La tercera etapa de crecimiento, fuerte sentido de identidad espiritual. Ahí los líderes, las congregaciones, comenzamos a declarar ciertas palabras, pegamos a decir o declaramos, sabemos exactamente quiénes somos, en qué creemos, qué hemos aprendido, y nos paramos con mucha confianza. Somos cristianos, somos de Pentecostés. Es la tercera etapa. Es ahí, busca la historia, 2 décadas atrás, busca la historia, cumpliendo 30 años o 20 o 30 años, cómo eran nuestras convenciones, cómo eran nuestras actividades. Somos de santidad, somos de fuego. Es más, no había que decirlo, porque ya cuando bajábamos de los autobuses estábamos llenos del Espíritu Santo, había presencia de Dios. La tercera etapa, había un fuerte sentido de identidad espiritual. ¿De dónde eres? Movimiento Misionero Mundial. Vengo de mi tierra, Puerto Rico. Tenemos presencia de Pentecostés o del pentecostalismo desde el año 1916. Y cuando llega Pentecostés a las playas de mi país, por un misionero que estuvo en el Hawái, fue lleno del Espíritu Santo, llega a Puerto Rico y da un golpe a la tradición, al mover histórico, las iglesias cerradas, la música. Hermanos, la teología y la música pentecostal es muy diferente a la teología y música reformada. Es muy diferente. Porque pentecostalismo inicia incluyendo una serie de instrumentos, que en eso pues no voy a abrir este espacio porque eso es tema para largo rato. Pero lo que quiero decirles, cuando llega en el año 16, las iglesias históricas comenzaron a ver a este hombre que viene marcado por la experiencia de Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo. Se para una esquina allá en el sur del país, la calle Mayor Cantera, comenzó a predicar y comenzaron a ver experiencias, milagros, cosas lindas. La iglesia histórica comenzó a crear presión.
Y comenzaron entonces los cánticos del pentecostalismo, que son cánticos de protesta, de señalar. Llegaron los pentecostales, jalda arriba, jalda abajo, predicando el evangelio. Y se comenzó a hablar de Jesucristo y poder, poder, poder. Porque la iglesia histórica no hablaban del poder de Cristo. Comenzó el pentecostalismo a provocar cambios en medio de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Al llegar a este tiempo, aquella iglesia se llamó Iglesia de Dios Pentecostal. Y el puertorriqueño que no estaba bajo esa insignia estaba perdido, porque Dios es pentecostal. Pues yo quiero decirle algo, que Dios ni es pentecostal, ni bautista, ni luterano, ni metodista. No, Dios es Dios, Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Por qué fue que en la iglesia, el pentecostalismo, cuando se radica en Puerto Rico, hablando de su historia, entró con el movimiento Asambleas de Dios, pero el término asamblea no era muy agradable dentro de la experiencia en Puerto Rico en ese entonces, y ellos se separan o se establece ese grupo, Iglesia de Dios Pentecostal. ¿Y qué declaraba? En esto creemos, en la sana doctrina, en el bautismo del Espíritu Santo, en vestir conforme a la palabra. Pero cuando llegó, luego de esa identidad fuerte que tenían, comenzó la etapa de crisis. Y hoy por hoy, lamentablemente, la etapa de crisis lo arropó. Porque yo no le voy a decir que la etapa de crisis no va a venir. Va a venir, pero permítame llegar al final de esta palabra para ver cómo nosotros, con la ayuda de Dios, superaremos esa etapa. La etapa de crecimiento, fuerte sentido de identidad. La cuarta etapa de crecimiento, evangelismo bien agresivo, basado en la convicción fuerte. Tenemos la verdad. Un evangelismo fuerte, poderoso en esa cuarta etapa de crecimiento. Un evangelismo agresivo. Hablábamos, tenemos la verdad. Hay que convertir al mundo. Hay que llevar a la gente a nuestra fe, a nuestra iglesia. Una fuerte convicción. Esos movimientos, hablando de los ciclos de la iglesia, esa cuarta etapa. En la quinta etapa, el apogeo del crecimiento. Se alcanza la mayoría del índice cristiano en la quinta etapa de crecimiento, un apogeo del crecimiento. Se mantiene el avance por 1 o 2 años. Se mantiene ese apogeo de crecimiento por 2 o 3 o quizás 4 décadas. Después de 4 décadas ya no hay el apogeo de crecimiento. Así que mirando las etapas de crecimiento, establecimiento, fuerte sentido de identidad, un evangelismo bien agresivo, un apogeo de crecimiento que luego de cierto tiempo comienza a decrecer. Esas son las etapas de crecimiento. ¿Cuáles son las etapas de peligro? La primera etapa de peligro es la maquinaria evangelística y no la carreta. Porque hoy no estamos arando con bueyes. Esto es una maquinaria. Este cuerpo ministerial de Colombia y de la obra del movimiento es una maquinaria bien engrasada por el poder del Espíritu Santo. Adorado el nombre del Señor. Cuando yo veo esta primera etapa de peligro, la maquinaria evangelística pierde fuerza y velocidad. Yo tengo un automóvil del año 2010, 2011, por ahí creo que es. Es reciente. Y cuando llegué de Colombia,
fui a encenderlo, del Congreso, y trató de prender, pero no prendió. Me percato que está bastante bajo de gasolina. Y voy a la parte de atrás de mi casa, busco un recipiente, lo veo que está lleno, que tiene hay líquido ahí. Presumo que dentro de ese tanque o ese recipiente hay gasolina. Se lo echo al carro. Trato de prender otra vez, no prende. Sigo y la cosa es que tratando de prenderlo se agotó la batería. Llamo a mi cuñado, él es mecánico, ellos tienen un taller, y le llamo y le digo qué me está pasando. Van, me jompean la batería, me dan carga, echamos un poco de gasolina. Él volvió a prender y dije, ya está listo. Cuando cierro la puerta se apagó solo. De ahí en adelante no volvió a prender. Se lo llevan en una grúa. Comienza, le meten el sistema de computadora viendo la falla y comienzan a buscar. Y a medida que van buscando, no aparece en el escenario qué es lo que está ocurriendo. De momento, uno de estos que tiene una poco de experiencia, porque la vida nos da, las experiencias que adquirimos en la vida nos dan madurez. Este mecánico de experiencia dijo, oye, ¿por qué no chequeamos el tanque de gasolina? Efectivamente, cuando se busca el tanque, en vez de gasolina tenía agua. Un carro 2011, sistema de inyectores, hermano, y que tiene agua en el tanque, el problema se nos complicó un poco. La cosa es, para hacer la historia corta, que se logró, pero luego que lograron encenderlo, cuando ha habido momentos que voy caminando, pongo el acelerador y hay momentos que el carro va en una velocidad, pero de momento pierde fuerza, porque los inyectores se han afectado. No es que se apaga, pierde fuerza. No es que te apagues, es que peligro es que pierda fuerza. Podemos tener un motor del 2011, podemos decir muchas cosas a estas alturas, pero ¿habrá la misma fuerza como al principio? ¿Habrá el mismo anhelo como al principio? La primera etapa de peligro, amado, cuando viene esa primera etapa, la maquinaria pierde fuerza y velocidad. Y ahí uno tiene que comenzar a observar. La segunda etapa, cuando se pierde, y estoy hablando de los ciclos de las organizaciones, esto nadie ha podido refutarlo. Todos los movimientos han pasado por estas experiencias. La segunda etapa de peligro es cambio de prioridades. Ya los funcionarios se entra a una categoría profesional. Los programas evangelísticos y las posesiones materiales de la iglesia ocupan el primer lugar. Para que luego me digan, no, usted va a decir, ¿dónde estamos? Porque allá en Panamá se declaró una palabra, y después de 50 años, ¿qué? La segunda etapa, cambio de prioridades. Y al tener el cambio de prioridades, posesión materiales, programas no evangelísticos, porque usted y yo podemos tener un programa, pero ese programa será un programa evangelístico. La teología que se está enseñando hoy no le interesa el evangelismo.
Le interesa cómo afectar el medio social, el entorno. Cómo decir dentro del concepto profesional, aquí está el pensador teólogo que le puede decir a la sociedad cómo debe de vivir. Realmente, amado, la iglesia tiene unas prioridades. Cuando se cambia y el evangelismo queda relegado a un plano secundario, es que hemos cambiado de prioridades. ¿Sabe lo que nos ha mantenido de pie a nosotros? Y se lo digo con mucho respeto, aleluya, porque Puerto Rico, siendo la sede, y aunque somos país pequeño, pero hermanos, cuando teníamos la oportunidad de poder seguir evangelizando, se cambiaron prioridades. Y cuando hay cambio de prioridades, comienzan a haber unos fenómenos muy peligrosos. ¿Qué es lo que nos ha dado a nosotros ánimo para seguir adelante? Cuando yo veo a los países que siguen declarando la palabra, abriendo nuevas iglesias, llevando el evangelio, cruzando fronteras, y no importando donde lo envíe el Señor, allí están adorando el nombre del Señor, llevando la palabra. La segunda etapa de peligro, cuando hay cambios de prioridades, corremos peligro de dejar lo que alimenta el crecimiento de la obra, que es el evangelismo, y no el evangelismo masivo de que voy a pararme a predicar, sino que me pare a ganar gente para Cristo. La tercera etapa, porque cuando hay cambios de prioridades, mire, la máquina pierde fuerza y velocidad. Empezamos ahí, ay, estamos bien, tremenda. Mire nuestras expresiones en nuestras actividades masivas. Tremendo. La gloria de Dios, cosas extraordinarias. Pero hay que tener cuidado que no caigamos en una rutina, en un programa estéril, vacío, sin nada, o en muchas palabras sin contenido. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la maquinaria pierde fuerza y velocidad, se cambian las prioridades. Y no estoy diciendo que esos elementos que nos ayudan para que la obra continúe adelante. Por ejemplo, yo les felicito y les quiero motivar, pastor, porque como el ministerio no es eterno, y uno se pone viejo. Yo tengo 54 años, aunque tengo una estatura de niño. Los altares tienen problemas conmigo, porque en donde quiera que voy, todos los púlpitos son más altos que yo. Son altos. Y yo los mido. Cuando los voy midiendo, digo, bueno, si este es demasiado de alto, porque se supone que a este nivel que pueda ver las personas que están aquí al frente. Si no los veo, pues hay algo que está mal proyectado, porque los que están ahí se van a romper el cuello. El ángulo que tienen no es el correcto, se cansan. Hay unas medidas para todo tipo de escenario. Amén. Adorado el Señor, igual que mi posición. Mi posición, tengo personas a la parte de atrás que si me estoy mirando terminaré. Pero los que están a la parte de atrás no me están viendo mis gestos. Amén. Son cositas que pasan en estas experiencias. Adorado el nombre del Señor. Así que cuando yo llego a un lugar, mido el altar y lo observo. Y cuando está muy alto, entonces me paro al lado. Porque en el altar hay que estar o al lado del altar, o cerca del altar, o inclinado en el altar, pero cerca del altar. Nunca apartado del mismo. Adorado el nombre del Señor. Cuando comienzan a ver los cambios, y retomo el pensamiento, la mutual es importante. ¿Por qué razón? Tengo 54 años. La proyección en mi país, a los 65 años, yo tengo la edad para jubilarme, honestamente. Una empresa no me va a contratar. Es más, a los 54 años, porque uno tiene que velar el ministerio, se lo digo con toda honestidad. Además de servir a Dios, esta es mi fuente de ingreso. Nadie me diga que vive del aire, por favor.
No seamos como los políticos. Hay gobernadores en mi tierra que dicen, yo aquí no recibo sueldo. Claro, sí. Otros políticos dicen, mi sueldo lo entrego para que lo usen. Pero claro, tranquilo. Si está manejando todo el presupuesto de la ciudad. Y esa etapa después de los 50 años en adelante, amado, cuando uno está en el ministerio, no tiene que haber trabajado, sembrado. Hablo de cuando se cumple ese periodo, 20, 25, casi 30 años en el ministerio. Luego de eso, por más que yo diga que tengo fuerzas, a los 65 años de edad, yo no voy a estar viajando tanto de verdad. Entonces, como no he tenido el privilegio que muchos han tenido de ver sus hijos, ver sus nietos, en mi matrimonio no hay hijos, pues esos últimos años los voy a disfrutar con Magali, que los disfruto ahora, pero también espero que esté viva, porque si no vamos a tener problemas. Adorado el nombre del Señor. Lo que quiero hablarle es en cuanto al área administrativa de la organización. Como pastores administramos unos recursos económicos, además de ver la obra, ver la organización, también observe y haga provisión para usted y su familia. Porque luego que pasan los años, cuando la organización tenga que decirle, o la iglesia, sépase que siempre va a ser la iglesia va a crear presión. Ya el pastor se duerme, el pastor esto, el pastor ya no puede estar ahí. Y yo acá con ese espíritu de Caleb, yo tengo 85 años y tengo fuerza todavía. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar, esto no estaba aquí, pero lo voy a decir. Eso ocurre porque no fui sabio en la administración de los bienes de la iglesia. Me lo comí todo. Volvamos aquí. Eso es para teología pastoral. Adorado el nombre del Señor. Aquí estamos en lo que es la historia o el desarrollo de la iglesia. La tercera etapa de peligro, ¿cuál es? Cuando se detiene y hay cambio de prioridades, conflictos internos. Los conflictos internos nunca ocurren al inicio, ocurren luego de un tiempo. Busque en el ministerio de Jesús, que fueron 3 años. ¿Hubo conflictos internos? No, si eran 12. Y el Señor los trabajaba y trabajaba con el carácter de cada uno de ellos. Pero luego del día de Pentecostés, y comenzaron a predicar y a caminar por diferentes lugares, surgió el primer concilio, que no fue un concilio de Espíritu Santo. En el primer concilio, hermano, si no llegan a llamar a los apóstoles y hay un hombre de sabiduría, gloria a Dios por los hombres de sabiduría, se hubiese creado un cisma en aquel momento cuando surgió este primer concilio. Cuando yo veo esta tercera etapa de peligro, conflictos internos, ¿sobre qué? Sobre doctrinas. Las doctrinas, conflictos sobre cuestiones morales surgen dentro de la iglesia, debates, y comenzamos a ver cómo la iglesia va perdiendo. En Puerto Rico hay una iglesia, por ética me voy a reservar el nombre, aunque está dentro de este documento del análisis que se hizo de las iglesias, no tan solo en Puerto Rico, aplicable a toda la experiencia del cristianismo. Pero en Puerto Rico hubo una iglesia
que cuando perdió su visión evangelística y su liderato se liberalizó al extremo de admitir a homosexuales en los ministerios, década del 80, una organización histórica. En el debate, porque dejaron de evangelizar, conflictos internos doctrinales, el liderato, ya que esa organización, sus pastores por requisito de reglamento tenían que estudiar en la máxima escuela teológica que tiene Puerto Rico y también Latinoamérica. Es un seminario que enseña ateos de todas las corrientes, porque su filosofía no es enseñar religión, sino que tú aprendas todas las religiones habidas y por haber. Llegaron esos ministros que se fueron allá con fuego, cuando llegaron para acá caen en el liderato. Por eso es que aquí no es una cuestión de heredar un puesto. Aquí Dios es el que va llevando, porque Dios nos va formando, te va formando. Para cada momento Dios te va formando. Un presbítero no cayó de la noche a la mañana, ni se puso ahí porque no había nadie. Es que hay un proceso, En todo tiene que haber un proceso para que se adquiera una experiencia. Adorado el nombre del Señor. Y esta organización, cuando llegó esta etapa y hubo ese liderato, se liberalizó hasta este extremo, llegó la dejadez, los conflictos. ¿Cuál fue el resultado? Que desde la década del 80 al 90 perdieron el 40% de sus miembros. Después de dar evidencia que era una de las organizaciones de mayor penetración en nuestro país, perder el 40% de una obra en 10 años. La tercera etapa, los conflictos internos son peligrosos, amado. Son muy peligrosos. La cuarta etapa de peligro. Las prioridades han sido invertidas, los conflictos internos, hay un espíritu de dejadez. Se suma a algo que es peligroso. La maquinaria evangelística virtualmente se para. Ya no es que no tiene fuerza, se detuvo. La cuarta etapa de peligro es que se detiene por completo, amado. En la cuarta etapa de peligro hay un estancamiento y un descrecimiento prolongado. ¿Cuáles son las evidencias? El caso de los presbiterianos, metodistas, episcopal, otras iglesias protestantes. Desde hace décadas, busque los Estados Unidos de Norteamérica. Grandes templos vacíos. ¿Sabe qué está haciendo una organización de línea de Pentecostés o pentecostal en mi país? Al perder, lleva 10 años perdiendo la generación joven. ¿Dónde está la generación joven de trayectoria pentecostal, no bautista, pentecostal? En el neopentecostalismo. Adorado el nombre del Señor. Estoy hablando a esta organización que somos nosotros. Cuando esta cuarta etapa, que es la que voy a ir abundando un poco más, porque es la etapa más peligrosa, llegar a 50 años, voy a hablarle con todo respeto, pero con autoridad. Estamos en este punto. Esta obra no está en el desarrollo del inicio, está en la cuarta etapa. O estamos como organización, estamos. Ese cuarto, vuelvo y digo, es peligrosa,
Porque como ya no están, esta generación no está orientada, busque toda la enseñanza que hay. No está proyectada a la evangelización. Está proyectada a ver quién es más grande. ¿Quién tiene el mayor ministerio? ¿Quién tiene quién tiene más gente? ¿Quién tiene mayor penetración que cuando se para la gente pueda reconocerle? No hablo simplemente de la organización, hablo de lo que estoy viendo en todo el escenario. Por eso cuando digo que esta cuarta etapa es en la cual estamos nosotros, porque la obra ha crecido, tenemos buenos ministerios, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando en esta etapa que no se está orientado hacia el evangelismo, sino que estamos impulsados por el orgullo, los celos, el fanatismo. A veces caemos en un fanatismo tan extremista de santidad. Hay que tener cuidado. Porque ¿de qué sirve que yo le esté declarando santo, santo? De hecho, la santidad no es para declararla, es para vivirla. El Señor declaró y dijo: sed santo, porque Dios es santo. No es porque la organización me lo exige, no. Mire lo que ocurre. Impulsados por el orgullo, los celos, el fanatismo, comienzan a criticarse y atacarse los unos a los otros despiadadamente. Adorado el nombre del Señor. Yo creo que Dios nos está dando esta palabra, porque yo tengo que crear conciencia. Por eso inicié hablando verdades que hemos recibido, que yo tengo que preservar. Estamos en un momento, amado, cumbre dentro de esta obra, sumamente importante. Y qué triste es cuando vemos el efecto de esta cuarta etapa de peligro. Muchos líderes ponen entredicho la identidad. Ya no se quieren identificar con el movimiento misionero mundial. Hay gente dentro de nosotros que ya no quieren identificarse con el movimiento misionero mundial. Y yo quiero declararle algo. ¿Sabe que la gente que está afuera, tanto los diversos hermanos de fe, como todos los que conocen algo de experiencia del cristianismo, reconocen la identidad, los valores que tiene el movimiento misionero mundial? Yo he recibido enseñanza. La última estuve con un doctor, él es wesleyano. Su teología reformada, que de hecho, cuando llegó al punto de teología de la doctrina del Espíritu Santo, que es la doctrina que tenemos que mantener, la teología sistemática no enseña la doctrina del Espíritu Santo como lo enseña la teología pentecostal. Por eso es que hay mucha gente que se está apagando dentro de nosotros. Hago un paréntesis ante este desafío, porque a cada uno Dios le da una capacidad o una carga, más bien carga. Mi carga es que nuestra teología, lo que hemos aprendido, eso hay que transmitirlo. El único que tiene capacidad para transmitir esta palabra son aquellos que la han experimentado. Y claro que tengo que cumplir con unas exigencias para registrar lo que son las escuelas teológicas en diversos países. Eso es cierto, pero lo que nosotros estamos buscando es que lo que nosotros hemos aprendido lo podamos impartir a los demás. No tenga temor, amados pastores que están aquí, con todo respeto se lo digo.
he estudiado las diversas teologías, las conozco. Conozco la historia del cristianismo, las raíces y los errores del pentecostalismo, los conozco. Los defectos que se han obtenido en el camino por algunas faltas de estructura, el que estudia lo conoce. Pero este maestro es doctor en teología, domina unos 6 idiomas. Está en Puerto Rico, llevaba 6 años en Puerto Rico. Él no nos conocía a nosotros. Y a través de una universidad de consejería cristiana, hicimos un convenio en el área de la consejería y en marco de teológico. Y conozco a este doctor en teología. Y le digo al director de esta universidad, permíteme preparar un curso de teología para nuestra gente, para nuestros maestros, basado en el marco nuestro, en el centro Elín, allí en Puerto Rico. Y él me dijo, claro que sí. Me dijo, el doctor que da teología es fulano, es de esta línea. Él es wesleyano, pero quiero también serle claro, hay wesleyanos que creen en el bautismo del Espíritu Santo. Es más, toda corriente cree en el poder del Espíritu Santo. Él llegó, comenzó a transmitirnos la clase. El que tiene conocimiento teológico profundo tiene una riqueza extraordinaria. A medida que iba transmitiendo la enseñanza, que en su capacidad, en su conocimiento y en su marco teológico que es reformado, iba adquiriendo también de aquel grupo de algunos 30 compañeros unas experiencias. Y ya como al tercer mes me llama y me dice, ustedes tienen algo distinto. Ustedes tienen algo distinto. Ustedes conocen la palabra. Ustedes saben lo que es la teología, ustedes la conocen. Y me dijo, he estado 6 años en Puerto Rico y no me había encontrado un grupo de personas que tuvieran tanto temor y fuesen tan interesados, no en el conocimiento, en nutrirse de la palabra. Háblame más del movimiento. Quiero conocerlo. Seguí hablando con él. Él estuvo allá en Israel, estudió en unas universidades y me dijo, yo soy doctor en teología. Mi misión es más misionera. Voy por diversos países impartiendo el conocimiento teológico a este nivel. Hay unas organizaciones en los Estados Unidos que me pagan el sueldo. Ellos me envían a mí para que prepare. Pero nunca me había encontrado con una misión que esté dando lo que yo quiero, lo que yo anhelo. ¿Sabe lo que me dijo? Úsenme. Yo quiero capacitarlo porque me dijo, yo no le voy a violentar lo que ustedes conocen. Yo quiero darle lo que yo he recibido porque él dice, es que yo soy misionero. Yo no vengo a enseñar en 4 paredes. Yo quiero formar teológicamente a esos que van al campo, a esos ministros. Él se puso a nuestra disposición. Porque sin temor a equivocarme, en los próximos años, en medio de una etapa de crisis que le adelanto, la vamos a superar. Tendremos nuestras escuelas teológicas. Vamos a mantener lo que hemos recibido. Y que también quiero serle claro, la teología calvinista, luterana y todas estas teologías, hay que analizarlas, verlas. Hay unos intérpretes del calvinismo que han sido mal interpretados o ellos han interpretado mal en cuanto a salvo siempre salvo. Él me dice, él es de línea calvinista y me dice, somos de línea calvinista, pero esto de salvo siempre salvo no es así. Si yo no vivo conforme a esa palabra, si Cristo no se ha revelado a mi vida, yo no puedo decir que soy salvo. Pero Él dice, ¿sabe lo que nos dice? Pero si yo he conocido esta palabra y si vivo esta palabra y Cristo vive en mí, yo soy salvo. Eso es lo que nosotros predicamos, amado.
La cuarta etapa es peligrosa porque cuando se pone entredicho la identidad, el fundamento, los propósitos, las metas y el rumbo de la iglesia. A estas alturas tenemos que comenzar a reforzar nuestro fundamento. Cuando fuimos al Congreso vimos el nombre Movimiento Misionero Mundial, pero ¿sobre qué estaba fundamentado? Sobre las doctrinas bíblicas que hemos aprendido. Adorado el nombre del Señor. ¿Qué sigue ocurriendo? ¿Me permiten algunos minutos? Okay. ¿Qué ocurre? La inconformidad, desasosiego, las dudas, las grandes controversias aumentan. La cuarta etapa, al detenerse la obra y al sentir que no está haciendo algo efectivo, comienzan todas estas luchas. Comienzan todas estas situaciones. Y a medida que vemos esa cuarta etapa, amado, surgen dos bandos. Yo quiero que me presten atención. Surgen dos bandos dentro de las organizaciones en la cuarta etapa de peligro. ¿Cuáles son los dos bandos? Uno son los que se llaman los agentes del cambio. Esa expresión hace más de 10 años se está conociendo. Soy agente de cambio. Tenga cuidado con esa expresión. ¿Cuál es su filosofía? Porque es cierto, nosotros no somos estáticos, o sea, no vamos a estar ahí. Pero dentro de las iglesias comienzan dos bandos. Los agentes del cambio, por un lado. Y por otro lado están los salvadores de la iglesia. Cuando la iglesia se detiene en la cuarta etapa y comienzan los agentes de cambio, ¿qué va a pasar? Un combate fuerte. ¿Por quién? Por el alma de la iglesia. En ese combate pueden haber cuatro desenlaces. El primer desenlace, una división que afecta a toda la iglesia. Segundo desenlace que puede ocurrir: resolución de las controversias, reconciliación y renovación de convicciones doctrinales, el empuje evangelístico de la parte de la mayoría de los miembros. ¿Cuándo ocurre ese desenlace? Cuando el bando de los salvadores de la iglesia prevalece. Si el bando de los salvadores de la iglesia prevalece, el desenlace va a ser renovar, reconciliar, volver a los principios y se mantiene. Tercer desenlace, la metamorfosis de la iglesia, por medio de la cual ella se transforma en una criatura espiritual distinta. Ya deja en la metamorfosis, no es otra cosa, de gusano a mariposa. Este tercer desenlace, ¿quién lo va a provocar? Cuando el control está basado en los agentes del cambio. ¿Por qué razón? Porque los agentes del cambio logran cambiar doctrina, práctica y derrotero de la iglesia. Surge una nueva iglesia que en poco o en nada guarda similitud con la que existía antes de la crisis y de la transmutación. Aunque la iglesia retenga el mismo nombre, ya no es la misma. Podemos retener el nombre, ahí está. Vea las organizaciones en nuestro país, esta gran organización de línea de Pentecostés, de una doctrina cristocéntrica, como tiene un gobierno de asamblea. Nuestro gobierno no es de asamblea.
Nuestro gobierno está basado en las directrices que imparten 9 hombres que componen la Junta Internacional. La autoridad viene de arriba hacia abajo. El gobierno de la mayoría de las organizaciones es de asamblea, viene de la base hacia la cabeza. Mientras la autoridad es delegada, el liderato que está bajo ese compromiso con Dios, en hacer todas las transiciones que se hacen y los cambios, se está velando siempre que haya un equilibrio de experiencia y fuerza. Si nosotros en medio de la crisis o de esta etapa surge la presión del pueblo, porque el problema es que la gente cuando se va a estudiar teología, al estudiar gobierno, no sabe identificar cuál es nuestro gobierno. Y viene de allá para acá con una serie de ideas y no le dijeron que es que allá el gobierno es de asamblea. La asamblea es soberana. La asamblea determina qué doctrinas practicar. ¿Cómo se va a manejar las cosas? Asamblea representada por delegados llevan su actividad. Esta organización, en la última asamblea que tuvo, fue fuerte en el marco doctrinal, sobre todo en la dogmática en cuanto a vestimenta se refiere. Y la asamblea le obligó a sus líderes, por reglamento le dijo, o toman nuestras decisiones o se divide esta obra. Le temblaron las piernas a la directiva porque están ahí por esa asamblea y dijeron, busquemos lo mejor de 2 mundos. Tú quieres ser conservador, tú eres conservador. Tú quieres ser liberal, tú serás liberal, pero todos delante del mundo seremos uno. Y es ahí donde usted va a encontrar organizaciones que uno usan una cosa, otras usan otra. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de tal. Adiós, pero es que yo fui a otra iglesia y allá el pastor estaba a rajatabla predicando santidad. Entonces, para poder acomodarlos a todos en sus actividades masivas, hay un predicador que viene con un mensaje para los conservadores que están sentados ahí. Y ahí están, gloria a Dios. Y ponen otro predicador que viene con un mensaje para los que están un poquito más. Ve el peligro. Ve el peligro cuando los llamados agentes de cambio entran y comienzan a propagar, cambiar doctrina, práctica, el derrotero de la iglesia. Y aunque se retenga, vuelvo y le digo, porque esto, mire, en el año 2008, trabajando para preparar un estudio en un retiro de obreros en Puerto Rico, me encontré con esta investigación. La guardé. La guardé en ese momento. No hubo la oportunidad de compartirla. No tuve la oportunidad de compartir esa conferencia en el 2008. Hoy la estoy dando aquí. Hago paréntesis. Dios tiene a Colombia en un sitial muy importante dentro de la obra. Y cuando llegué a ese punto, aunque la iglesia retenga el mismo nombre, ya no es la misma iglesia. ¿Sabe cuántos están reteniendo el nombre Movimiento Misionero Mundial? Retienen nombre, pero entre. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, amado, porque
cuando estos agentes de cambio toman decisiones, y no estoy en contra de los cambios, sí, tienen que haber cambios, son necesarios. Nosotros no somos estáticos, pero amado, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Algunos dicen, es que si no hay cambios, si no ocurren cambios, si no le damos oportunidad, la gente se va a aburrir, no va a sentir lo mismo. Hermano, hoy por hoy hay una iglesia secular. Pueden haber 1000 cambios, pero si no está la presencia y el poder del Espíritu Santo, oh mi hermano, vamos a caer en lo mismo. Algunos nos montan la presión, nos estamos quedando rezagados, no tenemos cosas, mire lo que hace fulano, lo que hace el otro. Yo no vine a juzgar aquí a nadie de afuera, yo vine a crearle conciencia. Hay una etapa de peligro. Tenemos 50 años y hay peligro. No podemos pensar, amado, que nos quedaremos rezagados. Hay razones, amado, para mantenernos firmes en la palabra, firmes en lo que hemos recibido. Cuando hablamos de cambio, yo creo, claro que hay cambios. Cuando hablamos de cambio, hablo que tiene que haber cambio en metodología. Usted y yo no podemos tener una iglesia y aquí estamos en un cuerpo de ministros a los cuales respeto. Pero ¿sabe qué es? Que yo llegue a una iglesia y ya el programa me lo sé de memoria. Ahora 2 coros, un aleluya, lee la palabra. Fulano del testimonio, la gallinita que traje no puso los huevitos, se llevaron aquel, se llevaron el otro. Llegó la hora de la predicación. Hermano, hemos adquirido una metodología que si decimos, si me cambian los coros, si me cambian aquello, si me cambian lo otro, es porque nosotros somos de esta manera. No, amado, tiene que haber cambio, porque hay una generación que está ahí alrededor nuestro, que está observando la iglesia. Tiene que haber cambio de formato de culto. Todo el que estudia teología pastoral sabe que hay una teología para la pastoral en el campo y la teología en la ciudad. Son diferentes. En el campo, yo estoy allá en el campo y llego ahí de sorpresa, sin preguntarle a nadie. Llegué, y yo soy del campo, y llegué y allá me recibió el hermano, y allá me dio el café, y allá me entré hasta la cocina y qué sé yo. En el campo lo puedes hacer, en la ciudad. Pastor, hermano, quiero visitarle. Bueno, le voy a decir cuándo, porque es que vivo en tal lugar, hay que entrar de esta manera. Y acá el que no conoce rápido va a reprender. Se llama teología pastoral. Pastorear en el contexto urbano no es cosa fácil. Adorado el nombre del Señor. Y no estoy aquí diciendo que los del campo son menor y los de la ciudad. No, amado. Es que para cada lugar Dios me va a formar. No estoy diciendo que ese que está en el campo no va a salir. No, amado. Es que nosotros tenemos que ver cambios de formato de culto. ¿Por qué me gusta venir aquí, acá a Colombia o a nuestras actividades? Amado, porque lo que provoca el cambio, que haya vida, se llama presencia del Espíritu Santo de Dios. No es simplemente la estructura, la organización que es excelente, amado. Es que cuando nosotros estamos en un lugar, vamos delante de Dios. Señor, dame el programa. Señor, guíame. Señor, vamos a convocar a los pastores que vienen de diferentes lugares. Dame el programa para que ese pueblo salga edificado. Mira esta convención juvenil. Y quiero crearle conciencia, amado, porque la crisis que tienen los países que han progresado,
Estados Unidos, y ahí pues incluimos a Puerto Rico por la relación que tenemos y otros países, países europeos. Busque la juventud, es una minoría. En los Estados Unidos, la obra que más jóvenes tiene es la obra nuestra hispana. Es la obra hispana. Porque la juventud está en estos países, se inclina a otras cosas. Pero amado, cuando yo vi esta juventud, en el mensaje que predicó mi compañero, nuestro hermano Henao, que no le estuvo hablando ahí, no. Le dijo en palabras boricuas: la antorcha está encendida, pero aprende a agarrar porque si no te quemas con ella. La antorcha no se agarra por el fuego. Eso es emocionalismo. Y cuando esa juventud, mayoría adolescente, estaban corriendo al altar, había lágrimas. ¿Quién provoca que un joven llore? ¿Quién provoca que un joven corra al altar? Pastores en Colombia, ustedes están en un momento hermoso, porque esa generación tiene hambre de Dios, tiene hambre de la palabra. Oh, adorado el nombre de Cristo. Quiero ir concluyendo esta palabra en esta hora, amado. Por eso se buscan cambios, métodos, metodología. Hay que buscar nuevas estrategias. Hay que buscarlas. La estamos logrando, amado. La estamos logrando. Yo lo estoy viendo. Lo estamos mirando y somos partícipes de esos cambios. Cambio en la fraseología que estamos usando, amados. Dejemos por un quieto al diablo. Yo escucho que al ser de raíces del pentecostalismo y nacer en Latinoamérica y tener una influencia del Caribe tan fuerte, esas batallas, esos coros de batallas y de fuego y manda el manto y recógelo y tíralo y échale leña al fuego y enciende aquí y enciende allá y todo eso, todo eso es bueno, pero es importante que nosotros seamos adoradores. Esta generación, mire, una de las características de la época posmoderna, hay todo un curso de lo que es posmodernismo y el cristianismo frente a esa realidad. Esta sociedad es una sociedad no de razonamiento, sino de sentimientos. No son personas de un razonamiento, de un idealismo. No, esta generación posmoderna es un sentimentalismo. Les recomiendo ese curso, es interesante, tremendo curso, muy bueno, para conocer el momento que vivimos. La generación joven siente la presión, nuestros jóvenes sienten la presión. Sienten la presión porque ven aquellos que manifiestan su alabanza, su adoración. Vienen nuestros jóvenes y a veces cuando nosotros cerramos de tal manera, no es que entremos en un descuido. Para eso se estudia la teología de la adoración, del cántico, del culto cristiano. Tiene toda una teología tremenda también. Pero esta generación, al ser una generación que quiere adorar, si hay alguien que tiene capacidad para poder adorar a Dios, es nuestra gente. Es nuestro pueblo. Además de cantar, y soy del Caribe, hermano, somos de sangre caliente, soy del Caribe. Pero, hermano, a veces he estado aún en mis cultos que se canta y se canta, y yo digo, Dios mío, estoy tan cansado ya.
di como 500 vueltas, se metió. Yo estuve en un lugar, me reservo el país, estuve en un lugar que fui para supervisar un asunto y me fui a ese culto y había una hermana dirigiendo y esa hermana comenzó a dirigir, pero yo no sabía qué parte del culto era, porque ella comenzó a dirigir y agarró el micrófono inalámbrico y comenzó a cantar ese coro llamado Corazón de Fuego, y cantaba y bajó abajo, bajó y pegó a ponerle mano a la gente y a usar la frase: se metió Jehová y aquí y pasaban 5, 10, 15, media hora y yo estaba, Dios mío, ya estaba nervioso. Porque el devocional es un devocional, no es una administración. Es un devocional. Cuando alguien lo pone, me entré a otra área. Es que es un devocional. El devocional es una devoción, una entrega, una experiencia maravillosa. Nosotros tenemos que buscar métodos que son experiencias que marquen nuestro pueblo. Pero también quiero hacerle claro, siendo país hispanos con tantas y diversas culturas, yo aprendo a cantar con el de la costa, aprendo a cantar con el que vive en el centro, aprendo a cantar con el de la ciudad, aprendo a cantar, aleluya, con aquel que vive en área fría, en área caliente. En todo lugar puedo alabar y adorar el nombre del Señor. Lo que quiero decirle, amado, que tiene que haber esos cambios de métodos para evangelizar. Hermano, yo no me puse de acuerdo con el pastor. Le digo, yo no venía para aquí. El programa internacional era nuestro hermano Rodolfo, pero él va camino hacia la India. Pero estamos aquí en esta hora y nos gozamos. Quiero ir concluyendo en esta hora. La gran pregunta: ¿es inevitable que toda iglesia, incluyendo el movimiento misionero mundial, pase por el ciclo de evolución, o sea, de esos cambios? No es inevitable. No es inevitable. Lo estamos viviendo. Se lo digo con amor, pero con autoridad. Lo estamos viendo. No es inevitable ese ciclo de graves crisis que están ocurriendo. Pero ¿qué sucede? Si hay un liderato bien espiritual, por eso estamos aquí como pastores. Si hay un liderato bien espiritual y sabio, evitará tal desenlace triste y doloroso. Será como la embarcación que pasará por la tormenta, los vientos huracanados, pero mantendrá el norte siguiendo las verdades que hemos aprendido. Yo no puedo decir, sería un error decir que la organización Movimiento Misionero Mundial no pase por el ciclo de evolución, de momentos críticos. Vamos a pasar, pero también tengo que declarar que hay un liderato fuerte, sabio, espiritual. En medio de una evolución de tantas cosas, cambios y los llamados agentes de cambio. Algunos preguntarán: ¿hay algo incambiable? ¿Hay alguna cosa que no evolucione? ¿Hay algo firme y estable? Y yo quiero decirle, lo hay. El ciclo está ahí, pero la iglesia del Señor camina en una línea de tiempo y hay cosas que no se mueven. ¿Qué tengo para mantenerme? Tengo a mi Dios. Dios en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. El Dios del principio es el Dios del hoy, es el Dios del presente, es el Dios que está con nosotros. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Oh, adorado el nombre del Cordero, aleluya. En Él no hay mudanza alguna.
Cuando hablamos que hay cosas que son inconmovibles, incambiables, el reino de Dios es inconmovible. Y somos parte del reino del Dios. Estamos aquí, amados, porque el reino de Dios es inconmovible. ¿Qué otra cosa hay inconmovible? La verdad de la palabra. Los seres humanos cambian y son inquietos, cambian, pero la verdad permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios no nos entregó cualquier cosa. Nos entregó Suitai. Oh, adora a Dios en esta hora. Oh, adora el nombre del Señor, aleluya. Dios entregó a este cuerpo de hombres y mujeres la palabra. ¿Qué otra cosa es inmutable? El consejo y las promesas del Señor. Su consejo es permanente. Pablo le transmitió la palabra a Timoteo y le dijo: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte, compañero pastor. Saldrás al campo de tu trabajo o volverás nuevamente. Pero en esta tarde, antes de ir a una fiesta que tendremos en esta noche, en esta tarde que estamos aquí, tú has oído, yo he oído, nos han enseñado verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ha habido falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, pero también hay hombres y mujeres, testigos confiables. Todo el que pueda pasar y postrarse delante de Dios, aleluya, ahí donde está, porque estamos en el momento de ese ciclo peligroso. No nos vamos a confiar, no vamos a bajar la guardia, no vamos a buscar nuevas estrategias en cuanto a doctrina se refiere. Queremos preservar lo que tenemos. Llegaste aquí, siga adorando a Dios. Llegaste aquí en esta hora porque Dios te da esta palabra. Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitir a otros. Eres usted pastor, hombre y mujer de Dios que estás aquí. Eres el que Dios ha tomado para esta hora. En este ciclo donde se avecinan grandes peligros, donde habrá presiones de adentro y de afuera, donde a veces se tendrá que enfrentar a situaciones que a algunos no le agradará, pero para esta hora Dios te tiene aquí. Dios te incluyó en este proyecto. Hemos conocido verdades y no las cambiaremos. Sigue adorando a Dios.